Señoras y señores, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al curso La teoría del delito aplicado en la función fiscal. En esta ocasión, saludamos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, a las y los señores fiscales superiores y adjuntos superiores, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma, al coordinador académico de Lima Norte, el doctor Dante Emel Pimentel Cruzado, a nuestro ponente invitado, el doctor Julio César Tapia Cárdenas, a las y los señores fiscales provinciales y adjuntos provinciales, y a la digna asistencia que nos acompaña el día de hoy. Dicho esto, iniciamos con la ponencia de hoy. El día de hoy, 27 de junio de 2023, tenemos la ponencia La legítima defensa y estado de necesidad justificante como causa de justificación, a cargo del doctor Julio César Tapia Cárdenas, quien es fiscal provincial del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación, docente de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Bienvenido por segunda vez, doctor Tapia. ¿Cómo está? Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Bien, les agradezco infinitamente esta segunda oportunidad de poder compartir junto a ustedes en temas tan necesarios de evaluar para nuestra labor fiscal. Saludo y agradezco la invitación de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores a través de la Escuela del Ministerio Público, del señor Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el señor Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales y, como no, de mi querido amigo, el doctor Pimentel, con quien, como había dicho, tenemos ya una larga y permanente amistad en la que se ha gestado el respeto académico y profesional que me permite compartir ahora junto a ustedes estos tópicos, ¿no? Sin más, dado que hemos perdido algunos minutos, me toca reflexionar junto a ustedes sobre dos aspectos relevantísimos para la evaluación de una causa de justificación, de dos en realidad, y voy a someter a su conocimiento, voy a someter a su evaluación aspectos que creo que no han sido tratados respecto de tanto la legítima defensa, cuanto también esta circunstancia del estado de necesidad justificante. Veamos. Vamos a primero recapitular los conceptos básicos que permitirán la reflexión ulterior. Como habíamos dicho en la primera sesión, la tipicidad importa un juicio de imputación. Primero vemos si es que el hecho cuadra en las exigencias típicas de los elementos que constituyen el tipo, para luego ver si es posible imputarlo, ¿no? Los criterios de imputación objetiva. Si se supera esa valla, debemos verificar la concurrencia de los elementos de tipicidad subjetiva, dolo o culpa. Superada esa valla, se tiene por verificado, dado que, si bien es cierto, los delitos de peligro o los delitos de resultado ya representan una afectación al bien jurídico. Entonces el análisis tiene que ser el siguiente. Si una conducta ha superado el filtro de tipicidad en los términos que les refiero, objetiva y subjetiva, superado ese filtro, se reputa la conducta antijurídica ya per se. Sin embargo, el análisis o el control que realizamos de la conducta típica, que es ya antijurídica per se, pues ha afectado un bien jurídico cuando se trata de delitos de resultado, y cuando se trata de delitos de peligro, se ha manifestado ese peligro concreto o abstracto, lo que hacemos al evaluar la antijuricidad es verificar que no concurra alguna causa de justificación que habilite el haber desplegado esa conducta. Ese es el análisis del filtro de antijuricidad. En el filtro de tipicidad se realiza un análisis positivo, que concurren los elementos del tipo objetivo, se puede imputar esa conducta, o concurren además los elementos del tipo subjetivo. En el filtro de antijuricidad se realiza un elemento negativo, es decir, verificamos que no concurren, que están ausentes cualquiera de las circunstancias por las cuales esa conducta ya típica y relevante no puede merecer
reproche, pues el sistema jurídico lo contempla, lo habilita, lo consiente. En este plano debemos graficar una circunstancia. Ese hecho de que la circunstancia de obrar por la ley, por ejemplo, el tercer supuesto de causa de justificación, desde la perspectiva de la imputación objetiva, estaría enmarcado en la imputación objetiva para el rol socialmente deseado. Sin embargo, si sacamos esa distinción, solamente nos quedamos con la legítima defensa y el estado de necesidad como eventuales y posibles causas de justificación. Tenemos que hacer esta aclaración, porque miren lo que pasaría. Si es que somos finalistas, tendríamos que superar el filtro de tipicidad y solamente en el filtro de antijuricidad invocar a la causa de justificación, obrar en el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, de un mandato, de un oficio o profesión. Estaría dentro de las causales de justificación. Pero si acudimos a los criterios de la imputación objetiva, esta circunstancia de obrar en el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, de un mandato, un oficio, tendría que significar en la observancia de un rol socialmente esperado. Y por tanto, se solucionaría la causa solamente al observar la tipicidad, ¿no? La tipicidad. Por eso es y entiendo que el programa obedece a esas tónicas, que solamente subyacen hasta hoy, a pesar de las modificaciones, de las variaciones, el desarrollo y el avance de la teoría del delito en sus diferentes concepciones, la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Hoy día vamos a distinguir el estado de necesidad justificante del exculpante. ¿Bien? Bien. Entonces, en esos parámetros, estimados colegas, vamos a establecer, en principio, que para nuestro ordenamiento jurídico penal, el estado de necesidad y la legítima defensa, en particular, es un derecho fundamental. Si ustedes revisan el artículo 2 de la Constitución, es este ámbito el que genera, distribuye los diferentes derechos fundamentales de los cuales está revestido un ciudadano peruano. Ese ciudadano tiene diferentes condiciones inexorables que le permiten desarrollarse dentro de la sociedad. Esos son los derechos fundamentales, básicos, elementales, ¿no? Elementales. Pues bien, estimados colegas, esta circunstancia le debe merecer a la consideración jurídica que la legítima defensa, para ser incorporada como un derecho fundamental, ha atravesado por diferentes circunstancias jurídicas e históricas para tener ese sitial. No es cualquier ámbito y manifestación de las posibilidades de una persona, no, en absoluto. Es, por el contrario, un tópico que ha ido ganando terreno como una manifestación de la personalidad propia del ejercicio de un derecho civil, ¿no? Esto se reputa desde la Revolución Francesa. Pero hoy día no nos toca analizar el aspecto histórico de la legítima defensa, sino viabilizar, entiendo por la tónica del curso, sus cuestiones operativas. Bien, pero tenemos que anotar eso. Es un derecho fundamental. Hoy por hoy, conforme lo ha recogido tanto la Constitución del 79 cuanto también la Constitución de 1993, el derecho a la legítima defensa es un derecho fundamental que ha de ser ejercido o no vamos a ver si ha de ser ejercido o no, en razón de la coyuntura. Vamos a verlo más adelante con mayor detalle. Entonces, eso en principio es un derecho fundamental. Un derecho fundamental que representa una circunstancia en la cual se habilita el poder sacrificar, el poder neutralizar una agresión, ¿no? Por el mérito de la eventual agresión a la que ha sido víctima, ha sufrido
tanto el titular del bien jurídico que se pretende proteger o un tercero. Vamos a ver luego en detalle esto. Pero para estas primeras reflexiones debemos verificar aquello. La legítima defensa, más allá de ser un ámbito, un derecho fundamental, es un mecanismo, una circunstancia habilitada por el derecho para defenderse de una agresión, frente a una agresión, frente a una agresión. Y de ahí desprendemos, ¿no? De ahí desprendemos cuáles son sus presupuestos. No son tres presupuestos, estimados colegas. Como se trata de legítima defensa, esta legítima defensa solo se puede ejercer frente a una agresión ilegítima. El primer presupuesto para ejercer legítima defensa es que la agresión de la cual uno se defiende, el agente se defiende, es una de naturaleza ilegítima. Segundo, la falta de provocación suficiente. Es decir, quien ejerce defensa no puede haber sido quien ha generado, quien ha provocado de modo suficiente e idóneo la agresión de la cual se defiende luego y por la cual afecta un derecho del supuesto agresor. Y tercero, el tema de la racionalidad en el medio empleado, de la defensa que se realiza. Ustedes encontrarán que hasta antes del año 2005, sobre todo por la jurisprudencia, más allá de los devenires normativos, el tema de la proporcionalidad ha sido subtraído. El tema de la proporcionalidad ha sido ya limitado, afectado. Bien, entonces, estimados colegas, hemos de referir esos tres primeros tópicos. Es un derecho fundamental, representa una circunstancia por la cual se sacrifica un bien jurídico para proteger otro que está amenazado, que está siendo trastocado, tanto del que defiende como de un tercero. Se requiere además que concurra una agresión ilegítima. Segundo, falta, que no haya mediado una provocación suficiente. Y tercero, que no haya tampoco que haya una racionalidad en el medio empleado. Vamos a hablar por cada uno de ellos. Falta de provocación suficiente importa que no se haya, en principio, generado, activado, provocado, instado, ¿no? Que no se haya instado una coyuntura que permita haber generado la agresión de la cual se defiende el que ejerce legítima defensa. La ilegitimidad de la agresión se encuentra en razón de la carencia de fundamento material o jurídico para ejercer agresión. El ejemplo típico es la detención, por ejemplo, o la fuerza que necesita ser ejercida para la detención de alguien. Ustedes conocen que otro derecho fundamental es resistir, ¿no? A la único que no está sometido a la obediencia a la autoridad, la obediencia a la autoridad es a la propia detención. Pero una cosa es no estar obligado a observar la detención propia y otra cosa es que para evitarla uno ejerza actos de violencia. Por el contrario, aquello está tan reprochado que los actos de violencia contra el que me detiene han de representar eventualmente delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces, la ilegitimidad proviene de la ausencia de cobertura legal, de cobertura funcionarial de quien ejerce esa agresión. ¿Sí? Y tercero, estimados colegas, el tema de la racionalidad en el medio empleado. Este ámbito nos va a traer a colación cuál es el ámbito de protección, el fundamento jurídico de la legítima defensa. Veamos.
Hasta antes de la coyuntura acaecida en el año 2005, que básicamente ha sido jurisprudencial y con la modificación legislativa, se hablaba, y de hecho han habido pronunciamientos en nuestro fuero jurídico nacional que privilegiaban u observaban el ámbito de la proporcionalidad. Más o menos era, me agredes con palo, te respondo con palo, me agredes con cuchillo, tengo que ser con cuchillo. Una circunstancia que me verifique una correspondencia entre el medio u objeto utilizado para agredir y el medio u objeto utilizado para repeler la agresión. Sin embargo, como corresponde y en tónica de la doctrina más autorizada, aquello no pudiera ser exigible en una sociedad en la cual el vértigo de las diferentes relaciones que se establecen, tanto para hechos tan gravosos como los de agresión, no podría ser exigible, ¿no? Y así se optó, como corresponde, a términos de racionalidad. Pero ¿racionalidad para qué? Para eliminar el medio, racionalidad para neutralizar la agresión o racionalidad para eliminar al agresor o para mermar al agresor. Allí el asunto es determinante, estimados colegas. Racionalidad del medio y circunstancias que habilitan neutralizar el cuchillo que utiliza, el arma que utiliza, para neutralizar al agresor o para neutralizar la situación de peligro. Muchos de ustedes estarán en este momento preguntando tal vez ¿y en qué coyuntura se maneja? La doctrina más autorizada mayoritariamente reconoce que se debe dirigir el acto defensivo con los medios y circunstancias con los que cuenta el que ejerce defensa hacia neutralizar el peligro. Neutralizar el peligro. Entonces, estimados colegas, neutralizar la situación, no neutralizar al agresor. Puede ser que para neutralizar el peligro que genera la agresión, el riesgo que genera la agresión, la afectación inminente del bien jurídico que trato de proteger, necesite menguar al agresor, ¿no? Por supuesto, pero el objetivo será menguar la situación, menguar la amenaza, neutralizar la amenaza. Y para hacer eso, tengo que ciertamente dirigir el acto defensivo contra el amenazante, contra el que está generando la amenaza, ¿sí? Entonces, estimados colegas, esta circunstancia, ¿no? necesita ser abordada desde esa perspectiva, que ha de ser, ha de ser, ha de ser el medio empleado, las circunstancias empleadas, propias, idóneas, correspondientes al objetivo de neutralizar la amenaza, aunque para ello se tenga que afectar al amenazante. De hecho, una amenaza no puede subyacer por sí sola, ¿no? Sino una amenaza ha de ser de mano de alguien, de voluntad de alguien. Esto nos lleva a al segundo tópico que quiero tratar. Primer tópico, que es un derecho fundamental. Segundo tópico, sus requisitos. Y del último de ellos tenemos que analizar cuándo estamos o en qué se fundamenta la legítima defensa. Se fundamenta en la protección del bien jurídico que se protege, un bien jurídico personalísimo, o se fundamenta en el propósito de restablecer, en el propósito de fortalecer, en el propósito de mantener la estructura normativa en cuyo marco se fija el derecho a la legítima defensa y el derecho que se protege con el ejercicio de la legítima defensa. En la doctrina hay dos posiciones. De hecho, en nuestra jurisprudencia, sobre todo la de la Corte Suprema, hay manifestaciones en los dos ámbitos. La jurisprudencia hasta el año 2015 ha dicho que básicamente lo que se trata de resguardar es el ordenamiento jurídico, porque en él es donde se cautela el bien jurídico particular, como también el derecho fundamental al ejercicio de la legítima defensa. Sin embargo, recientemente, y es más, en Alemania y en España se decantan por esta postura, pues se estaría en rigor, en puridad, procurando cautelar un interés privado,
un interés particular en razón del bien jurídico que se busca cautelar. Porque recordemos, la legítima defensa básicamente se está relacionando tanto en la práctica como en los análisis dogmáticos con agresiones que afectan, atentan contra la vida, que atentan contra la integridad, pero no es la única situación. La legítima defensa en general habilita ejercer actos defensivos frente a la amenaza de cualquier bien jurídico, ¿no? Existen mecanismos de legítima defensa que están habilitados y reglados por la ley. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, la defensa posesoria. La defensa posesoria es tal cual una manifestación de legítima defensa, solo que ese supuesto, ¿no?, de protección de la posesión está reglado, está pauteado, está establecido a través de ese mecanismo. Pero en aquellos que no, lo que se busca proteger en rigor, y sería el fundamento del ejercicio de la legítima defensa, lo es la protección del bien jurídico particular que el que le ejerce defensa busca cautelar. De esta coyuntura, ¿no?, de esta coyuntura se desprenden, estimados colegas, diferentes circunstancias. Miren ustedes, la legítima defensa ciertamente es una causa de antijuricidad, no es una causal que enerva la antijuricidad y por tanto impide, pero la ausencia de alguno de sus elementos habilita generar una circunstancia de especial atenuación. El artículo 20 del Código Penal recoge los presupuestos de la legítima defensa. Y el artículo 21 y 22 también recoge las circunstancias en las cuales, si falta alguno de esos requisitos, ha de posibilitarse, no lo pone como una regla, es posible, puede, el término normativo que coloca es puede reducirse prudencialmente la pena, ¿no? Entonces, está en razón de la condición particular de quien ejerce defensa y para quién ejerce defensa, tanto si lo ejerce para él, cuanto si lo ejerce para un tercero. Esta es otra circunstancia que nos encamina a considerar que el fundamento dogmático, jurídico, que legitima la legítima defensa, se encuentra en la protección de los bienes que se pretende cautelar. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva, estimados colegas, hemos de analizar este ámbito de las consecuencias de la legítima defensa. Si es que la legítima defensa se verifica totalmente, esta tiene como consecuencia imposibilitar el reprochar penalmente esa conducta. Quiere decir que ya no podemos rebasar el filtro de antijuricidad y evaluar el filtro de culpabilidad. No se puede. Pues no hemos superado este filtro, ¿no? No se podría. Y si alguno de los elementos de la legítima defensa se encontraría ausente, eventualmente concurre la legítima defensa imperfecta o putativa, que sería una causa de especial atenuación. Y que, como he dicho, no habilita reducir en todos los casos la punibilidad, ¿no? Tampoco habilita tener un margen tasado de reducción, sino somete a la judicatura, como a nosotros, el plantear una reducción racional en razón de las características del caso en particular. Esas posturas de que la legítima defensa imperfecta o putativa habilita en todos los casos realizar una reducción por la mitad o por debajo de la mitad o desde el mínimo para abajo, resultan impropias en el proceso reglado, por cierto, de determinación judicial de la pena. Hay en este plano múltiples, estimados colegas, distorsiones, ¿no? Para algunos los tercios se determinan de un modo, para otros son atenuantes privilegiadas, nada más equivocado. No existen atenuantes privilegiadas en nuestro ordenamiento, salvo una, ¿no?, para el delito de abigeato. Pero luego, estimados colegas, esta coyuntura, la legítima defensa imperfecta, es una circunstancia de especial atenuación que habilita la posibilidad, no la obligación, la posibilidad de realizar una reducción. Y segundo, el margen de reducción tiene que estar sometida a un análisis del caso en concreto. No puede haber
una regla tasada para todas las circunstancias de legítima defensa imperfecta, ¿no? Como tampoco pudiera haber una regla tasada para las otras circunstancias de especial atenuación. La tentativa, la responsabilidad restringida por la edad, no son circunstancias que habiliten un rasero similar para todos. No. Otra circunstancia, estimados colegas, es el hecho de cómo y quién debe alegar en principio, y segundo, quién debe probar la supuesta concurrencia de la legítima defensa. Y esto sí nos converge a nosotros, nos implica a nosotros, ¿sí? A ver, voy a tratar de presentar pantalla. Un segundo, por favor. Son tres los presupuestos, ¿verdad? Falta de provocación suficiente, agresión ilegítima y racionalidad en el medio empleado. ¿Dónde viene la circunstancia problemática en esta última coyuntura? En esta última circunstancia, la racionalidad en el medio empleado, pues es ahí donde está la discusión si opera o no la legítima defensa cabalmente. Sin embargo, de faltar este elemento y concurrir, quien tiene que alegar y quien tiene que probar esta coyuntura, luego de superada la formalización de investigación preparatoria, mi humilde opinión es que lo tiene que hacer quien alega la concurrencia de esta circunstancia de especial atenuación, ¿sí? Tiene que ser él. En cambio, si es que en sede preliminar, estimados colegas, nosotros observamos la tarea de cabal esclarecimiento del hecho y verificamos la concurrencia de una legítima defensa completa, perfecta, no deberíamos generar cargos, ¿ah? No deberíamos generar cargos, es decir, formalizar. Sin embargo, si es que nosotros superamos la valla de la sospecha suficiente, de la sospecha de los indicios reveladores, sin que hayan elementos que permitan considerar una legítima defensa, le toca a la parte que invoca la concurrencia de supuestamente esta causa de justificación, no solo introducirla como criterio a considerar, sino toca que aquella pruebe esta circunstancia, evidencia esta circunstancia. Bien, entonces, este discurso de que, si bien es cierto, la investigación tiene por propósito el cabal esclarecimiento, si nosotros hemos superado la valla de las diligencias preliminares, considerando que aquella no concurre, hemos de verificar que lo invoque la parte investigada. En la eventualidad que aquella, a través de la información que plantee, nos convenza de que ha concurrido la causa de justificación, estimados colegas, en ese caso, deberemos formular una coyuntura, el sobreseimiento. ¿Ah? El sobreseimiento, estimados colegas. Y si consideramos nosotros que durante la investigación, por la alegación y la acreditación de aquella circunstancia por quien la alegó, si es que consideramos que no concurren todos los presupuestos de la legítima defensa y solamente algunos, la eventual reducción por el mérito de esta causa de justificación imperfecta debe ser parte de la propuesta que nosotros hagamos. Pero si ese no es el caso, si no nos han convencido, señores fiscales, colegas fiscales, de que concurre esta coyuntura, no tenemos por qué considerar esa eventual reducción solamente en la propuesta punitiva que esperamos para quien ha cometido un delito. ¿Sí? Entonces, estimados colegas, hemos de precisar aquello. Y miren, yo sé que es complicado, por eso quería la presentación, pero miren, tanto es así, tanto es como les digo, que si ustedes verifican la diferencia entre una excepción de improcedencia de acción frente a las causales de sobreseimiento jurídicas, verán que en apariencia tienen el mismo contenido. La excepción de improcedencia de acción dice a un hecho que no es delictual, no puede reputarse penalmente, y la segunda causal de sobreseimiento dice
una circunstancia que impida su persecución, su juzgamiento. Se refiere a las causas que atacan la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Como con corrección lo ha dicho la Corte Suprema, la excepción solamente se puede plantear frente al relato del hecho que se plantea en el requerimiento, en la formalización o en el requerimiento acusatorio. Mientras la causal de sobreseimiento nos traslada ciertamente al considerar los resultados de la investigación. Pero esos resultados tienen que ser palmarios, evidentes, contundentes, porque está prohibido realizar valoración probatoria en etapa intermedia. Me voy a tratar de explicar. Mientras la excepción se formula para poder cuestionar la relevancia jurídico-penal del hecho, pero solamente en relación de la descripción, Juan mató a Pedro, María despojó de la posición a Pedro o a Juan. Frente a ese relato, al ámbito en el cual recogemos la descripción de hechos, solamente esa es la base para poder plantear una excepción de improcedencia de acción. ¿Sí? Y es más, eso requiere que la descripción esté completa, porque luego no pudiera realizar una alegación de improcedencia de acción si es que la descripción no está completa. Son supuestos distintos. La limitación de la descripción fáctica frente a la atipicidad de la descripción. La atipicidad presupone que se ha descrito totalmente la conducta. En cambio, la causa de justificación, legítima defensa o estado de necesidad justificante supone que se ha superado totalmente los filtros de tipicidad y que su concurrencia en etapa de intermedia por causal de sobreseimiento ha de mediar la suficiencia, la palmariedad, la contundencia, lo evidente de aquello como resultado de la investigación. Esa es la diferencia, estimados colegas. La excepción no puede abarcar causas de justificación, ni siquiera la tipicidad subjetiva, solamente la tipicidad objetiva, estimados colegas. Así lo ha fijado la jurisprudencia en correspondencia con la autorizada doctrina procesal. En cambio, el sobreseimiento sí puede acudir a los otros ámbitos, tipicidad subjetiva, antijuricidad, ¿no? Pero tiene que apoyarse en los resultados, tiene que apoyarse en lo que aportan, en lo que entregan de modo palmario, evidente, los actos de investigación de la investigación. Porque si no es palmario, no es evidente, no es contundente, no puede operar el sobreseimiento. Así, en este segundo plano ya procesal, estimados colegas, de la legítima defensa como circunstancia que enerva la antijuricidad, ha de referirse lo siguiente. Si es que nos convencen en el seno de la investigación, nosotros tendríamos que plantearlo. Si es que no, ha de probarse aquello en el seno del plenario, pero no en etapa intermedia, porque es difícil, encuentro difícil que sea palmario, evidente, contundente, la alegación de una legítima defensa, la alegación de ciertamente de una causa de justificación, si es que el señor fiscal, la señora fiscal, considera que aquello no opera, ¿no? Así que, estimados colegas, esta coyuntura es de vital importancia. La legítima defensa, en principio, ha de ser invocada, ha de ser probada, es decir, aportar elementos, solicitar actos de investigación que encaminen a verificar ella por la parte que lo invoca. Y esto obedece a un principio procesal básico, ¿no? Quien alega hechos tiene que probarlos, ¿no? Y probarlos no significa que la parte agraviada realice actos de investigación, ¿no? La parte imputada, perdón, realice actos de investigación, no. En nuestro sistema, la investigación es un acto oficial, es un acto de poder, es un acto de funcionarial y que tiene que ser encaminada a través del Ministerio Público. Pero ha de ser quien invoca aquello, quien proponga, quien medie para realizar actos de investigación encaminados a
a ese norte. Así se observaría el principio de oficiosidad. Si como resultado de esta coyuntura se evidencia, se muestra palmario el asunto, es que recién, colegas, es que recién se podrá considerar la concurrencia de la causal de sobreseimiento. Desde esta perspectiva, hemos de verificar, estimados colegas, que la legítima defensa tiene sus 4 ámbitos: su naturaleza de derecho fundamental, la posibilidad de operar de modo imperfecto, dado que concurren todos sus presupuestos o solamente algunos. Tercero, procesalmente, la necesidad de que sea invocada, acreditada, ¿no?, por quien alega, por quien plantea esta hipótesis de un hecho. Y cuarto, que la ausencia de algunos elementos de esta, lo imperfecto de la legítima defensa, no valida una regla tasada de reducción de pena, tampoco valida una regla obligatoria de en todos los casos aplicar una reducción, sino que ha de verificarse en el caso en concreto. Quinto, estimados colegas, y en esto quiero hacer un apartado, ha de tenerse en cuenta que si justificamos, doctores, si justificamos la legítima defensa en que es un mecanismo habilitado por la ley para proteger bienes jurídicos personales, particulares, hemos de considerar en consonancia con ello, que existen supuestos en los cuales opera cabalmente y en los que no se puede tolerar limitar la legítima defensa. Miren, para algunos, la legítima defensa, y yo estoy de acuerdo con esto, la legítima defensa solamente debiera operar en delitos de bagatela, en delitos mínimos, ¿no? Luego, la legítima defensa jamás debiera tener como consecuencia el consentimiento, ¿no? Es decir, si es que no fuese objeto de protección el derecho que se vaya a cautelar con el acto defensivo, existirían otras obligaciones. Miren, como no es un derecho particular, ¿no?, como no es un derecho propio el que se pretende cautelar, hemos de considerar la obligación de, antes de ejercer defensa, el deber de evitar la agresión y no defenderla. Y solamente si es que no puedo evitar la agresión, en esa coyuntura recién podría ejercer legítima defensa. Esto resulta impropio en una sociedad donde el vértigo, la velocidad, las diferentes coyunturas en las que se nos impone ejercer actos defensivos, no está en razón de esos parámetros, sino de la cautela de los intereses particulares. Entonces, si esto es así, estimados colegas, por favor, en esto solicito vuestra opinión, vuestra coyuntura. Creo que estamos siendo un poco limitados en considerar los actos de legítima defensa en los hechos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Vienen muchas causas en las cuales el agresor, sea el esposo o la esposa, el padre o la madre, ¿no?, también resulta con alguna afectación. Y tenemos tramitando a la par la agresión del que tiene posición dominante, y por tanto típica la conducta de agresión, y la agresión de quien resultaba en el primer supuesto víctima, y en el segundo supuesto resulta siendo agresor. Si es que nosotros concibiésemos adecuadamente la legítima defensa como un mecanismo que procura cautelar los intereses de bienes jurídicos particulares y que además, por tanto, están en consonancia con lo que manda el artículo 2, es un derecho fundamental particular, si es que esto es así, muchas de las imputaciones contra las verdaderas víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar debieran descartarse, estimados colegas. Esto debo emparejarlo con lo que les he dicho. Si en el seno de las diligencias preliminares entramos en la cuenta de que ha operado aspectos de legítima defensa, debiéramos discriminar ese aspecto y solamente perseverar en lo que consideramos no está cubierto
por esa causa de justificación. Para tratar de ejemplificar, el agresor dice, no, ella empezó. Y por el contrario, la víctima dice, no, las lesiones que presenta él son lo poco que pude ejercer en defensa de mi integridad, ¿no? Quien empezó a agredirme fue aquel. Yo traté de defenderme y producto de mi defensa es que resultó también con alguna afectación. Pero quien tiene el ojo morado, quien tiene la cabeza reventada, quien tiene el corte en las manos, quien tiene el corte en el cuerpo soy yo, ¿no? Entonces, allí nos permitiría, en abstracto, aplicar los criterios de legítima defensa para la verdadera víctima y retirar para ella cualquier imputación y perseverar con la imputación respecto del verdadero agresor, ¿no? Del verdadero agresor. Entonces, estimados colegas, creo que esos 5 tópicos son aspectos que deberían considerarse. Y he de resaltar de estos 5 los dos últimos. Es una circunstancia que en principio debiéramos considerar nosotros en sede en el plano de las diligencias preliminares. Superada las diligencias preliminares e ingresados a una causa formalizada, es cantar de quien considera que aquello ha operado, plantearlo, solicitar actos de investigación que lleven a verificarlo, ¿no? Que lleven a verificarlo. Ya no puede nacer de mutuo propio. Si es que nos convencen con aquello, sí podemos plantear el sobreseimiento en razón de esa coyuntura. Si concebimos a la legítima defensa como un mecanismo de protección de derechos subjetivos, ¿no? Eso no solo estará en coherencia con su consideración como derecho fundamental, sino que además permitirá que, por ejemplo, en lo que hoy nos ocupa grandemente, los actos de violencia intrafamiliar y violencia de género, discriminemos las conductas que sí debieran ser perseguidas de aquellas que son en rigor actos de legítima defensa. Y por último, al ser una causa de justificación, cuando sea imperfecta, no es una una circunstancia de atenuante privilegiada en absoluto. Es una circunstancia de especial atenuación que habilita la posibilidad de realizar reducciones, ¿no? De realizar reducciones. Bien, pasando a otro plano, estimados colegas, nos toca hablar ahora del estado de necesidad justificante. Si la legítima defensa se operaba frente a una agresión, el estado de necesidad opera frente a una situación. La legítima defensa siempre se ejerce frente a una agresión, y una agresión ha de provenir de la voluntad de una persona. Y me olvidaba. La legítima defensa no puede ejercerse contra inimputables. Allí sí, estimados colegas, se erige la obligación de subtraerse, la obligación de retirarse, de no poder ejercer la legítima defensa. Pues allí no tiene sentido, no tiene razón, porque se supone que la agresión es ilegítima. Y ilegítima se refiere a no tener derecho, a hacer un acto abusivo, un acto desproporcionado, un acto incausado, ¿no? Esto es propio de alguien que tiene culpabilidad. Esto es propio de alguien que tiene la posibilidad de discernir entre el deber jurídico de no causar daño o el de respetarla entre los demás. Pero si ese no es el caso, estimados colegas, ha de emerger la obligación de subtraerse de la situación, de la agresión aquella, no de ejercer defensa. En cambio, el asunto no es el mismo cuando la agresión proviene de alguien racional. Bien, pero esa circunstancia está en el seno de la legítima defensa. En el plano del estado de necesidad justificante, surge un riesgo, surge la potencial afectación de un bien jurídico producto de una situación, de una circunstancia acaecida
de modo espontáneo, de modo nada previsto, pero que además requiere que sea inminente. Tanto la agresión ilegítima cuanto la situación peligrosa han de ser inminentes. Solo así se justifica que yo ejerza defensa o que yo, en el estado de necesidad, sacrifique un bien jurídico para proteger otro, ¿no? Para proteger otro. Veamos, estimados colegas, ¿cuál es el supuesto más común del estado de necesidad justificante? Porque también existe estado de necesidad exculpante. ¿Cuál es el estado de necesidad justificante? Aquel en el cual sacrificamos un bien jurídico de menor valor para rescatar, para hacer que prevalezca, para cautelar un bien jurídico de mayor valía, ¿no? El ejemplo típico es, yo veo que el doctor Dante Pimentel está cautelando su cava de vinos, tiene vinos españoles, vinos italianos, vinos franceses, luego presumía en la última ocasión que nos reunimos de los vinos argentinos, que por docenas ha podido reunir y la cava que tiene en su casa es uno de los orgullos de su casa. Se acontece, ¿no? Se acontece un accidente, empieza un incendio y el doctor no se quiere desprender de semejante tesoro, su cava de vinos internacional. Entonces nosotros acudimos sabiendo que nuestro amigo vale mucho más que cualquier vino, que cualquier placer mundano, es que rompemos la puerta también interior de la habitación donde tiene la cava y lo sacamos. Sacrificamos el patrimonio para preponderar la vida de alguien, ¿no? Entonces, el estado de necesidad justificante requiere que concurran también estos presupuestos, ¿no? Un riesgo inminente, ¿no? La necesidad preponderante de afectar un bien jurídico para rescatar, para proteger el otro bien jurídico, y la relación de superioridad entre el bien jurídico que rescatamos y el bien jurídico que sacrificamos. Que haya uno de menor valía, el patrimonio, ni en ningún caso va a afectar, va a superar el de la vida, y por tanto rompemos con la puerta de la sala del doctor Dante, superamos esa barrera del patrimonio para proteger la vida de nuestro querido amigo. Esa es la coyuntura para una circunstancia de causa de justificación. Del mismo modo como operamos con la legítima defensa para su alegación, para su probanza, del mismo modo tiene que ocurrir para la causa de justificación, estado de necesidad, en tanto su invocación, su introducción como hipótesis alternativa y su probanza. Tiene que ser invocado, tiene que ser probado, tiene que ser acreditado por quien invoca esta coyuntura. Es igual una causa de justificación que puede servir como fundamento de un sobreseimiento, pero como les decía, también tendría que ser palmario, evidente, contundente, para que nosotros nos podamos apoyar en ella e invocar la causal contenida en el literal B del numeral 2 del artículo 344, ¿no? Si no es evidente, si no es palmaria, si no es contundente, no nos toca a nosotros, ¿no?, plantear esta coyuntura como causal de sobreseimiento. Debiéramos perseverar. Y a la judicatura, le tocaría, a la judicatura de control me refiero, le tocaría, ¿no?, le tocaría también habilitar el plenario para que sea en el seno del plenario donde se debata si en efecto ha operado cualquiera de estas dos causas de justificación. Del mismo modo también en que opera para la legítima defensa, para el estado de necesidad justificante, ha de concurrir la posibilidad de que se acaezca la misma de modo imperfecto, incompleto. Y en esa coyuntura lo que toca es considerarla como una causa
de especial atenuación, no es una atenuante privilegiada. No existen, colegas, las atenuantes privilegiadas en nuestro ordenamiento jurídico. La única que concurre es la que se encuentra para el delito de abigeato, pero nada más. Las atenuantes privilegiadas, no solo desde el plano dogmático, sino también desde el plano normativo, son las que dentro del tipo penal consideran, consideran las circunstancias de atenuación. Por eso son privilegiadas, ¿no? Y en nuestro ordenamiento jurídico penal material, ¿no?, en la parte especial del Código Penal, ustedes no van a encontrar tipo penal dentro del cual haya una circunstancia de especial atenuación, una atenuante privilegiada dentro del mismo tipo penal. No, el único es el delito de abigeato, pero en nosotros no existe. No existe. Y lo que digo no es invención mía, basta revisar el manual del profesor Prado Saldarriaga, que creo es la persona, el jurista más autorizado para hablar al respecto. Yo solamente estoy replicando, convencido ciertamente de que aquello es así. Convencido por la fuerza de los argumentos planteados por el profesor Prado Saldarriaga. Lo que pasó, ustedes se preguntan, pero doctor, en el artículo, en la modificación que ha introducido la ley 30.076, sí está el término atenuante privilegiada. Sí está, pero no te dice cuáles son. Y sí está, porque se copió de un código penal que nunca entró en vigencia, ¿no? Y en ese proyecto de código penal sí estaban pauteadas las atenuantes privilegiadas. En el nuestro no. Se trajo ese segmento y se colocó, ¿no?, una terrible práctica legislativa, una terrible, un ejercicio, ¿no?, de redacción legislativa y de sistemática que nos trajo como consecuencia esta coyuntura, doctores. Y que ha traído como consecuencia también una distorsión absoluta en cuáles son las consecuencias, valga la redundancia, del acaecimiento de una circunstancia de especial atenuación o de una legítima defensa imperfecta o de un estado de necesidad incompleto, ¿no? De un estado de necesidad incompleto. Como último tópico, debemos diferenciar el estado de necesidad justificante del estado de necesidad exculpante. ¿Cuáles son las distinciones? La distinción básica se encuentra en que el estado de necesidad justificante lo que tiene es esa disparidad entre el bien jurídico sacrificado y el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido tiene una dimensión, una entidad, una valía mucho mayor, o mayor por lo menos, del bien jurídico que se ha sacrificado. En cambio, en el estado de necesidad exculpante, ha de ser que concurra el sacrificio de un bien jurídico de igual valor que el bien jurídico que se trata de ponderar, ¿no? El ejemplo típico: estamos en un bote, estamos en una situación en la cual si no sacrificamos la vida de alguien, perdemos la vida de todos los demás. Es el ejemplo típico que ustedes van a encontrar en el manual del doctor Hurtado Pozo, en el manual del doctor Felipe Villavicencio, que penosamente nos ha dejado el año pasado, en el manual también del colega español Baja de Quiroga, ¿no? Lo van a encontrar ese ejemplo, que ciertamente es práctico para poder graficar esta coyuntura. ¿Cuál es la diferencia? En el estado de necesidad justificante, lo que enerva es la antijuricidad, ¿no?, la posibilidad de que el derecho habilite eso. En cambio, en el estado de necesidad exculpante, lo que se prepondera es el tener posibilidad de un obrar diferente. ¿Cuáles son los requisitos de culpabilidad, ¿no? Imputabilidad, mayor de 18 años, conciencia de ilicitud, conoces que lo que está prohibiéndose es un delito, la conducta que despliegas es un delito, está reprochado, y posibilidad de un actuar diferente. Este tercer elemento es el que ataca el estado de necesidad exculpante, porque como quiera que estamos en una situación en la cual, si no sacrifico la vida de alguien, no puedo preponderar la vida del otro, no hay posibilidad de un actuar diferente. Allí tiene sentido que podamos considerar el estado de necesidad exculpante. En cambio, en el estado de necesidad justificante, lo que hace es
Además, las consecuencias son totalmente distintas. En el estado de necesidad justificante, se enerva la posibilidad de poder imputar ese hecho, de poder cargar, ¿no? De reprochar la culpabilidad de ese hecho. No se puede, porque el ordenamiento jurídico habilita el poder o protege el ejercicio de este derecho fundamental, por cierto, ¿no? La legítima defensa. Entonces, estimados colegas, creo que transitados estos tópicos podemos tener en alguna medida una perspectiva, un panorama, una mirada general, ciertamente, de estas dos categorías del control de antipublicidad, ¿no? Como les decía al inicio de esta presentación, el filtro de antipublicidad representa una evaluación, una verificación de que no concurre, un filtro negativo, no concurre, ¿no? Una causa de justificación. Porque si concurriese, justamente se impediría, se bloquearía, impediría que se traslade el análisis a la culpabilidad. Ya no se puede, porque está habilitada la conducta. De hecho, si es que nosotros superamos la valla de la conducta, la tipicidad en todos los planos que hemos referido, y la antijuricidad, porque hemos descartado que concurra una causa de justificación, recién se asienta el injusto penal. Injusto penal que vamos a poder reprochar en el análisis de culpabilidad. Y miren qué lógico es, injusto penal. Es decir, que no está justificado, pues. Es injusto porque no está justificado, porque no ha operado ninguna circunstancia que el propio derecho, porque por el propio derecho estaría habilitada para que se acaezca, para que no concurra una coyuntura de esa naturaleza, ¿no? Creo que por ahí también podemos concebir la naturaleza jurídica de las causas de justificación más importantes, la legítima defensa y el estado de necesidad justificante, ¿no? Superado el filtro de antijuricidad, recién nos encontramos frente a un injusto penal y nos enfrentaríamos a la evaluación de la culpabilidad del reproche que seguramente de modo mucho más autorizado que su servidor analizarán los colegas que son parte de este proceso de capacitación. Entonces, estimados colegas, mis reflexiones finales han de ir en el plano de evaluar con mayor detalle estas causas de justificación. La experiencia me ha mostrado que no necesariamente, ¿no? Tenemos que llegar al plenario, al juicio oral, para recién concebir esta posibilidad. Es cantar nuestro en las diligencias preliminares. Allí tenemos que establecer si es que ha concurrido o no esta coyuntura. Superada la formalización, ¿no? Superada la formalización tiene que ser invocada. Tiene que ser invocada. Esto nos obliga a nosotros a realizar actos de investigación que solicite el que invoca una coyuntura de esa naturaleza, ¿no? Porque ya hemos superado el filtro de la sospecha suficiente para poder formalizar. Si es que los resultados de aquello son contundentes, sí podremos invocar esta causa de justificación como fundamento de un sobreseimiento. Pero si es que no, tenemos que perseverar en el requerimiento acusatorio. Y de acaecer esta coyuntura, ciertamente, de modo imperfecto, ciertamente habrá una circunstancia de atenuación, de especial atenuación, pero que no enerva en absoluto un análisis riguroso del caso para ver en qué proporción, ¿no? No es que la mera concurrencia de una legítima defensa imperfecta o de un estado de necesidad incompleto ya per se a la mitad o por debajo del mínimo, no, doctores. Del mismo modo que para la tentativa, del mismo modo que para la responsabilidad restringida por la edad, del mismo modo debe operar la concurrencia de una causa de justificación incompleta o imperfecta, ¿no? Imperfecta. Muchos de ustedes estarán pensando en este momento, oiga, pero yo he visto reiterada y persistente jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dicho que debiera operar la responsabilidad restringida por la edad, a pesar
de que el artículo 22 en su último párrafo fue modificado y lo prohibió para determinados delitos. Y la Corte Suprema ha dicho no, que esa restricción es inconstitucional, vulnera el principio de igualdad y que sí debe operar la responsabilidad restringida por la edad. Sí, eso es cierto, debería, pero yo estoy hablando de la consecuencia, del quantum, de la magnitud de reducción. De eso estoy diciendo. El hecho de que opere la circunstancia de especial atenuación, responsabilidad restringida por la edad, estados de inconsciencia disminuidos o una causa de justificación imperfecta como la legítima defensa o el estado de necesidad, no debe traer como regla absoluta la inmediata reducción a la mitad o la inmediata reducción hasta límites inferiores del mínimo legal. No, el término legal dice puede, no dice debe, puede. Puede significa potestad, facultad, atribución, que tiene que ser motivada. ¿Por qué razones? Reduzco por debajo del mínimo, reduzco inclusive en márgenes bastante lejanos al mínimo o cercanos al mínimo. Esa coyuntura creo que también he de ser importante, estimados colegas. Y finalmente, respecto de la eventual concurrencia de la legítima defensa a los hechos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Es un aspecto necesario de considerar, estimados colegas, para hacer más operativo, para hacer más técnico y riguroso el tratamiento de este tipo de causas que tanto nos exige debida diligencia y pulcritud en el abordaje de este tipo de causas. Bueno, estas reflexiones son las que pudiera, con mucha humildad, alcanzar a ustedes y bueno, en cualquier caso que me quedo sujeto a vuestro análisis, a vuestras interrogantes, que ojalá yo pueda contestar. Gracias, estimados colegas, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Doctor, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar los asistentes y si me permite pasaré a leerlas para que puedan ser resueltas por su persona. Ok, registro que el doctor Julio Rabanal tiene la mano levantada. Doctor Rabanal, buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Sí, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches también por impartir y compartir los conocimientos en un tema tan importante que es para nosotros en el ejercicio diario de la función. Me gustaría conocer un poco su opinión respecto a casos que suceden casi a menudo en nuestro medio. Por ejemplo, tenemos que la policía participa en intervenciones en determinados eventos delictivos. Por ejemplo, un caso que sucedió en Lima Norte recientemente, secuestro de una señora, la policía se va, interviene, hay disparos con armas de fuego por parte del personal de la policía y también por parte de las personas que estaban secuestrando a esta señora. En ese interín de los disparos, bueno, una bala perdida llega y lesiona a una tercera persona que nada tiene que ver en el actuar de los hechos. Y finalmente, pues, la víctima del secuestro logra ser rescatada por agente de la policía. La pregunta respecto del tema en estricto es, ¿cómo quedaría la conducta del policía? Porque supuestamente las pericias, y adelantémonos al caso, la pericia sale de que la bala encontrada, el casquillo que hirió a la tercera persona, ha salido pues del arma de fuego del personal policial. Entonces, la responsabilidad de la gente de la policía, ¿cómo quedaría frente a esa situación? Que más o menos es enfocado desde el punto de vista del tema que usted ha estado hablando, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Encantado, doctor, le agradezco. Bueno, en principio no sería una coyuntura en la cual operase legítima defensa, pues no hay agresión, ¿no? No hay agresión. Y tampoco un estado de necesidad justificante, porque no había, por lo menos, excelente. La legítima defensa, ¿no? El sacrificio de un bien jurídico o la afectación de un bien jurídico para preponderar otro tiene que ser de modo voluntario, certero y consciente, ¿no? Entonces, es decir, quien defiende tiene que hacerlo consciente y procurando la defensa de un bien jurídico sacrificando o afectando otro, ¿no?
Entonces, con esa aclaración, no hay posibilidad de que esta circunstancia que usted nos relate, que a todos nos preocupa, ¿no? Los niveles de inseguridad, ciertamente son materia de preocupación, no calzarían eh, legítima defensa, ni tampoco en el estado de necesidad justificada. ¿Cuál sería el mecanismo que procurara analizar y resolver este asunto? ¿Qué hacemos con el efectivo policial que, utilizando su arma de reglamento en una circunstancia como la que se describe, causó daños a terceros, ¿no? Causó la afectación a la integridad física? Es más, imaginémonos que esta señora, porque se refiere usted a la señora, ¿verdad? Esta señora que está un poquito complicada de salud y que se ha extendido sus dolencias hasta ahora, hasta donde tengo noticia. Imaginémonos que inclusive haya fallecido inmediatamente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, yo creo que ahí la solución está en evaluar si era el colega policía observó los parámetros para usar el arma de fuego, y si salió de ese rol, ha de ser por culpa, ¿no? Un delito culposo, pero en ningún caso un delito doloso, ¿no? Y eventualmente, ciertamente, ¿no? Y como dice ahora los comentarios, ciertamente, digo, solo si salió de esos parámetros, porque si no salió de los parámetros, eh, allí opera, ahí está, mire, el ejemplo nos sirve, doctores, ¿ah? Mire, las tres causas de justificación típicas desde una perspectiva finalista son esas: legítima defensa, estado de necesidad y el obrar en el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el cumplimiento de un mandato. Esta causa de justificación, bajo los criterios de la imputación objetiva, se tendrían que trasladar a la tipicidad. Y allí se tendría que evaluar si es que el agente operó, actuó en razón de su deber, del rol socialmente esperado. Si es que esta persona se salió del rol y generó un riesgo, y ese riesgo se concretó en un resultado como la penosa afectación de esta persona, y no fue de modo doloso, sino generó un riesgo, ¿no? Por la inobservancia de algún deber de cuidado, porque estaban en un lugar, eh, urbano, ¿no? Entonces, no puede ser lo mismo que una persecución en un área, eh, en un descampado, que un área urbana. No puede ser el mismo cuidado el que tenga que tener alguien preparado técnicamente para el uso de armas de fuego en situaciones riesgosas como esta. Entonces, creo que la alternativa, doctor, es la posibilidad en abstracto, de poder imputar aquel resultado a título de culpa a este agente del Estado. Jamás a título ni siquiera de dolo eventual, creo. No cabría allí, ¿no? Y inclusive en el remoto supuesto que operase este filtro de tipicidad y enervase la posibilidad, la reparación civil siempre está vigente, ¿no? Pero mi respuesta es que debiera operar, verificada la imprudencia del agente, por la zona del disparo, por el lugar del disparo, la trayectoria del disparo, la necesidad de tantos disparos, ¿no? La necesidad de tantos disparos, creo que pudiera operar un delito culposo. Muchas gracias, doctor, por resolver la pregunta del doctor Gracias, Rabanal. doctor. Muchas gracias por favor. Registro que el doctor Samuel Ladrón de Guevara tiene la mano levantada. Doctor Ladrón de Guevara, buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente? Sí, gracias. Doctor Julio César, buenas noches a todos. Agradecer la, la capacitación que nos brinda. Aprovechando la pregunta del colega, en el caso que se plantea, y solamente esto antes de mi pregunta, particularmente, doctor, con respeto, disiento de la propuesta, toda vez que eh, en mi caso planteo que el agente habría actuado en cumplimiento de un deber, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí habría que ver efectivamente caso por caso. Y en el caso de autos, los sujetos que estaban secuestrando a la señora portaban armas de fuego. Entonces,
en ese caso sí, la gente debió utilizar su arma de fuego, ¿no? Distinto sería que se esté persiguiendo a personas que han hurtado un celular y no hay la noticia que tengan armas de fuego o lo que fuere. Entonces no es razonable ni proporcional que se haya utilizado un arma de fuego. E incluso en esos casos, y yo le iba a plantear la pregunta también respecto del caso de Villa El Salvador. No sé si recuerda el caso de hace un mes que la persona ingresa El Chifa, el al Chifa, el FIFA, señor que... así es. Pero en todo momento, él, los gestos que hace es que portaba un arma de fuego. Cuando hace arrodillar a las personas, ¿esto qué me exhibe? Me exhibe que los arrodillo para que en caso se levanten les pueda yo disparar, ¿no? Entonces, él ni siquiera exhibió el arma de fuego y sale el dueño del restaurante y le dispara. Entonces, incluso, mire que ahí ni siquiera se ha evidenciado el uso de un arma de fuego y esta persona sí hace el ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, en el caso concreto, yo sí considero que podría ser obrar en cumplimiento de un deber. Ahora, más bien, ¿cuál sería su perspectiva en el caso que las lesiones fueran producidas por las balas de los delincuentes? ¿Se les podría cargar ahí a título de dolo eventual lesiones graves o dependiendo? Porque eso sí es, digamos, lo que se le podría acumular en concurso real o ideal, dependiendo, pues no. En todo caso, mi pregunta ya, saliéndome del caso concreto. Doctor, cuando uno advierte legítima defensa en diligencias preliminares, puede archivar sin problemas por ese motivo, y en el caso de legítima defensa eh, incompleta, se me ha ido el nombre ahorita, igual Imperfecta. la formalización, imperfecta, perdón, la formalización, la acusación, es como si se hubiera cometido el delito, pues, de manera completa. Ya el juzgador es, o digamos que va a depender de la defensa que exhiba la imperfección de la legítima defensa, no de nosotros, pero en tanto guardianes de la legalidad me encuentro en una encrucijada ahí. ¿Cómo sería? Ya, yo le Eso, agradezco la claro, pregunta. claro. Empecemos por esto último. Si es que nosotros, a ver, vamos en plano general. Si es que no hay antijuricidad, ese hecho no es delito, ¿no? Y miren, la exigencia para formalizar es, si es que dicen reveladores de la comisión de un delito, esa es la exigencia para poder formalizar. Si es que antes de eso hemos verificado que concurre legítima defensa, ¿no? Palmaria, contundente, no es delito, no ha superado el filtro de antijuricidad. No se refiere nada más a un tema de tipicidad, ¿no? Para formalizar. Segundo, en la eventualidad que formalicemos, usted dice, con razón, dice usted, oiga, yo tengo que esclarecer. Mi preocupación ha de ser decantar todo lo que ha pasado. Mi deber de objetividad y de procurar un esclarecimiento cabal, ¿no? El proceso busca la verdad. Ciertamente, pero ya hemos superado nuestro filtro y hemos considerado que no existe, no concurre. Pero una cosa es la concepción que tengamos respecto del hecho y otra cosa es la obligación que tenemos de acudir, de implementar, de operar las diligencias que nos plantee la defensa, quien está enarbolando una postura en procura de la legítima defensa o extranjero. Tenemos obligación de desarrollar esos actos de investigación, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es que tengamos o no obligación de incorporar a nuestra evaluación la legítima defensa o el estado de necesidad. Eso es tarea superada a la valla de la formalización, creo yo, es tarea de la defensa, porque ahí ya entran a tallar posición. Tercero, usted pregunta con razón, oiga, en el caso de la legítima defensa imperfecta, ¿debemos igual formalizar e inclusive acusar? Sí, porque la antijuricidad es un filtro que tiene que ser completo. O hay o no hay. O hay o no hay causa de justificación. Si es que no hay
y concurre de modo imperfecto a la causa de justificación, la consecuencia es en la punibilidad, en el margen, en el quantum, en la magnitud de la consecuencia jurídica. No, su consecuencia es, no puede haber antijuricidad a medias, no puede haber. O está habilitado o no está habilitado. Para que esté habilitado por el derecho, tiene que concurrir de modo perfecto, cabal, la causa de justificación. Si no concurre la causa de justificación, no podemos renunciar al deber de perseguir ese hecho porque es delictual. Es delictual. No ha superado la valla de la antijuricidad. Tercero, bien dice usted, y cita usted el ejemplo, los dos ejemplos que ha referido, ¿no? Yo he precisado que, en principio, esa circunstancia del obrar según su deber, su cumplimiento, tendría que trasladarse de la causa de justificación a la tipicidad. En la tipicidad, bajo los criterios de imputación objetiva, habrá que evaluar, ¿no? Si es que ha obrado en razón de su deber, del cumplimiento de un deber, ahí calza. Pero ojo, uno puede obrar y salir de ese deber y generar un riesgo. ¿Y cuándo se genera un riesgo socialmente desaprobado? Cuando además genera un resultado reprochado, dañoso. Había tratado de precisar que mi hipótesis de una eventual imputación culposa está condicionada a evaluar en el caso en concreto si es que no se han cuidado, porque ojo, el policía es un agente técnico, preparado, ¿no? Que tiene exigencias mayores a cualquier otro ciudadano para el uso de las armas de fuego, aún en esa situación. Tiene que ver la necesidad, ya está. La necesidad puede estar justificada porque los otros también tenían armas y ya están disparados. Muy bien. Tiene que ver la necesidad, la idoneidad, tiene que ver la magnitud, ¿no es cierto? O sea, si eran necesarios frente a tales hechos, determinado número de disparos, si es que estaban todos dirigidos a solo neutralizar o además disparaba para también disuadir, ¿no? Habrá que evaluar en el caso en concreto. Pero ese rasero, esa medición no es la misma para los que están al frente, ¿no? Porque alguien que utiliza las armas de fuego para poder concretar, materializar un delito, como ha sido el caso, acá estaban tratando de evitar la aprehensión por las autoridades. Mínimamente, doctora, mínimamente doble eventual, pues no podían tener las mismas mediciones para el uso de las armas de fuego. Es como pedir que cualquiera de nosotros, el doctor Dante, ¿no? ¿Han visto el coche en el que anda el doctor? ¿No? Tiene un BMW de 6 cilindros que llega a 200 kilómetros por hora en solo 7 segundos. ¡Caramba! Pero aún teniendo ese carro el doctor Dante, mi buen amigo, ¿no? Una de las circunstancias por las que lo envidio, ¿no? Sanamente, de buen modo, aún teniendo ese carro, no se le puede exigir lo mismo que para un piloto profesional. ¿Sí o no? Porque el piloto profesional tiene condiciones, tiene un ritmo, tiene preparación que nos habilita exigirle mayores medidas para la conducción de un vehículo. Muchas gracias, doctor, por saber la consulta. Y la última pregunta de la noche la realiza el doctor Wilfredo Hidalgo y dice así. Buenas noches. ¿Cuándo se materializa la defensa legítima de terceros? ¿Podría dar un ejemplo? Gracias. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Mire, el ejemplo cabal es el que ha planteado el doctor Samuel, ¿verdad? Fue el doctor Samuel. Ha de ser de origen cusqueño, su apellido Ladrón de Guevara es un apellido históricamente vinculado al Cusco, mi tierra. Bueno, el ejemplo acontecido por este caballero que ve a su esposa amenazada, a su hijo reducido de esa forma tan vil, y él ejerce este acto defensivo con el arma para la cual tenía permiso, es el ejemplo típico de defensa, de legítima defensa en favor de tercero, en defensa de su hija, de su hijo, de la criatura que estaba allí, de su cónyuge, hasta de la mascota. Recuerden que ahí estaba la mascota también tratando es el ejemplo típico. En el año 2015, si no mal no recuerdo, hubo un incidente también similar
con un empresario y su enamorada, su pareja, en una camioneta que estaba siendo abordada de modo amenazante por un asaltante, y este personaje disparó 2 veces a quien se abordaba y terminó siendo procesado, ciertamente, y luego se corrigió el asunto en la Corte Suprema, ¿no? Es cuando protejo a alguien, que no soy yo, de la agresión que está recibiendo. Entonces, eso también está habilitado. Es más, entonces, este es un supuesto en el cual el derecho a la legítima defensa se rebasa, se traslada y se utiliza por quien no necesariamente es el titular del bien jurídico que se protege. Sí. Nuevamente agradezco al doctor Julio César Tapia Cárdenas, ya que su tiempo y disposición ha sido fundamental para la capacitación de los servidores en el Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por concluido el evento del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima.